El escritor. Ojalá nunca hubiese comenzado a crear historias. Si tan solo me hubiese dado cuenta a tiempo, tal vez ese oscuro ser no estaría atormentándome ahora mismo. Esa cosa no me ha dejado ni un solo momento desde ese día, no sé qué sea, pero sé de dónde provino. Yo soy su creador. Tal vez he enloquecido completamente, quizá he perdido la razón de mí. No, no es eso, ya he intentado convencerme de que mis visiones son solo jugarretas de mi mente trastornada, pero, en la noche, cuando la oscuridad sumerge todo a su paso, sé que esa cosa, es real. Sé que está ahí, observándome, desde donde no puedo verle. Siento su mirada en mi nuca, su respiración maldita rozando mi piel, me está matando. Eso acabó conmigo, pero aún ahora, en la soledad de mis memorias, recuerdo cómo empezó todo, aún recuerdo cuando vivía tranquilamente, cuando vivía feliz. Recuerdo que todo empezó una tarde lluviosa del mes de junio, esa tarde que pasé recluido dentro de mi habitación, solo quería estar en paz, mi mente estaba muy intranquila por los rumores sobre mi esposa, rumores sobre una infidelidad. Yo no sabía en quién creer, en el fondo sabía perfectamente que ella era incapaz de cometer una traición de ese grado, pero el beneficio, o en mi caso maldición de la duda, no me dejaba estar en paz. Sin más por hacer, y en un intento de despejar mi mente, me decidí a tomar un bolígrafo y un papel, para así dejarme llevar por mi pasatiempo favorito, escribir. Nunca me consideré muy bueno haciéndolo, pero siempre que la pluma estaba entre mis dedos, trataba de dejar el alma y mis sentimientos en la hoja en blanco. Mis historias a menudo trataban de fantasía, historias llenas de seres complejos, amorfos, historias que hoy son solo vagos recuerdos en la neblina de mi psique. Como quisiera nunca haber dejado de escribir esas historias, pero, siendo yo un joven admirador del género de terror, supongo que era inevitable que me sumergiera dentro de este, tanto, que ahora creo que me consumió. Admiraba a aquellos escritores y creadores de seres horribles y pútridos, seres que hacían helar la sangre y erizar la piel, por alguna razón siempre encontré una fascinación inexplicable hacia ese tipo de relatos y hacia las cosas ocultas y oscuras. Con el bolígrafo en mis manos comencé a dar rienda suelta a mis sentimientos interiores, rabia, miedo, desesperación, tristeza, duda. Todas esas sensaciones que me aquejaban en aquel momento, todas las reuní para crear un monstruo, una bestia que emergía de lo más podrido de mi cabeza, una bestia sádica, sedienta de muerte, con olor a sangre, con garras afiladas e imagen retorcida, con un instinto de asesino nato, y unos grandes ojos oscuros que brillaban en la penumbra. De haber sabido que estaba creando a mi verdugo lo hubiese hecho menos hostil. Pero en aquel instante no sabía qué estaba pasando, parecía poseso por las palabras, poseso por mis tenebrosos deseos y horribles sentimientos. Al terminar de escribir dejé el papel en el buró al lado de mi cama, porque la noche ya había caído, y por alguna extraña razón me sentí fatigado, sentí un leve mareo dentro de mi cabeza que poco a poco se hacía más intenso, tanto hasta el punto de no poder mantenerme de pie, no supe en qué momento pasó pero desfallecí poco después. Al despertar, era de día, la ventana estaba abierta y yo permanecía en el suelo, no sabía qué había pasado, recordaba que la ventana estaba cerrada, de momento no le di la menor importancia, pues me preocupaba más el hecho de que mi mujer no había llegado a dormir, respiré un momento y supuse que se habría quedado con alguna amiga a pasar la noche por la lluvia, no le di más importancia, decidí dejar de mirar el techo y levantarme, pero había algo extraño en el piso que llamó mi atención, había pequeñas gotas de un líquido viscoso que iban desde donde yo me encontraba hasta la ventana, una especie de rastro, que poco después me di cuenta de que eran gotas de tinta, quizá en mi inconsciencia me levanté y derramé un poco de la tinta del envase de mi pluma. No me preocupé por eso y me decidí a ir a trabajar, revisé el reloj en el muro de la sala, era muy tarde, pero pese a que sabía que no lograría llegar a tiempo, me decidí a darme prisa y hacer un esfuerzo. Mi trabajo como editor me gustaba, no me rendía para darme todas las comodidades, pero si hubiese querido ser rico habría escogido estudiar política. Al llegar a la puerta de mi cubículo, me encontré a mi superior, no tenía buena cara, y era por mi culpa, se suponía que debía haber terminado de corregir un escrito, pero por los problemas en mi hogar se me fue completamente de la mente. Él era, ¿cómo describirlo?, un ojete, le gustaba tener el poder y lo ejercía con dureza.
Después de un largo sermón, el muy anciano hombre acabó despidiéndome, según él por no cumplir con mis obligaciones. No sé si se habrá notado, pero yo sentía como mi cabeza se llenaba de sangre caliente. Quería matarlo ahí mismo, que se había creído el maldito anciano, que después de trabajar siempre duro para él podía echarme así sin más. Traté de reprimirme, intenté no ceder a mis bajos instintos, no dije palabra y salí por la puerta como había entrado, sin nada. Regresé a mi casa esa tarde. Para mi sorpresa, mi esposa ya estaba ahí esperándome con la comida caliente. La notaba seria, y pese a que la pregunta de ¿por qué no llegaste a dormir anoche? Quería escapar de mis labios, no pregunté. Cayó la noche, y ambos fuimos a dormir. Ella estaba muy callada y yo no hice el esfuerzo. Cerré mis ojos y caí en trance. De haber sabido lo que soñaría no hubiese dormido. Un sueño en primera persona, veía imágenes perturbadoras, sangre, tripas, era como si yo fuera una bestia, y me encontraba encima de alguien mientras lo destazaba con sutil placer. De pronto terminó, desperté sentado en mi cama, el aire olía a sangre, mi cuerpo estaba cubierto en sudor, llevé mis manos a mi rostro y traté de calmarme. Cuando creí haberlo hecho me lo destapé, volteé levemente a la derecha, como por acto de instinto. Esa fue la primera de muchas veces que sentí esa presencia. Aún no sabía lo que encontraría al girar mi mirada. Lo vi. Ahí estaba él. Un monstruo parado al lado de mi cama. Pero no era posible. Ese ser era el demonio que noches antes había imaginado. Creí que aún soñaba, no podía moverme, estaba paralizado. Vi cómo ese ser salía por la ventana, y al perderlo de vista mi parálisis se fue desvaneciendo lentamente. Mi corazón no dejaba de latir, respiraba como si me hubiesen quitado el aliento. Mi mareo volvió, y caí inconsciente de nueva cuenta. Desperté de nuevo, no recordaba lo sucedido. Prendí la televisión, y en las noticias locales anunciaban la muerte del que apenas el día de ayer fuera mi jefe. Aparentemente alguien lo había hecho pedazos, literalmente. No pude evitar recordar de golpe mi sueño. Mi corazón se alteró de nuevo, volteé la mirada al lado, y mi mujer no estaba. Esa misma noche volví a despertar sudando y casi sin poder respirar. Eran las 3 de la madrugada, la hora muerta, y como no queriendo volteé a mi derecha. Ese ser no estaba. Me sentí aliviado, pero el ambiente era pesado. Ahora entiendo que era ese maldito miedo de sentirme acosado por algo que no puedo ver. Muchas noches más, me desperté gritando, llorando de miedo al ver a esa cosa, y otras ni siquiera lo veía. Mi amada trató muchas veces de calmarme, pero no pudo. Yo era el único que podía verlo. Los asesinatos crueles y sádicos siguieron, por muchos meses. La policía vino muchas veces a mi hogar a interrogarme, creyendo que yo era el asesino, pero sin prueba alguna no podían hacer nada. ¿Por qué lo creían?, te preguntarás. Porque todas las personas asesinadas tenían un vínculo conmigo, me conocían, los conocía, habíamos peleado alguna vez, o entrado en riña. No sé por qué demonios me pasaba esto a mí. No es como si los deseara ver muertos, pero tal vez, mi inconsciente sí quería matarlos, quería matar a todos. Tal vez yo era el culpable de que esa bestia los asesinara. Me llegué a preguntar un sinfín de veces, si esa cosa hacía lo que yo en mi sano juicio no me atrevía a hacer. Yo sabía quién era el culpable de todo, pero en ese tiempo aún me resignaba a creer que el monstruo ficticio que yo había creado, fuera culpable, o siquiera existiera. Cada vez me fui quedando más solo, trataba de no tener contacto con las personas, me volví antisocial. Creí tontamente que si no hablaba con nadie más, esa cosa no mataría a más personas. Me quedé solo limitado al contacto verbal con mi esposa, pero entre eso, y mis malos sueños se fue cansando de mí, y yo lo sabía. Cada vez se encontraba menos en casa, no me entendía, y yo no le explicaba, quería ignorarlo, creyendo inocentemente que si lo hacía, ese monstruo desaparecería y yo volvería a vivir. Pero no fue así. Una tarde vi a mi esposa salir con una maleta, lloraba, y con crudas palabras me dijo: esto ya no puede seguir así, lo lamento pero ya no aguanto más esto, te amo, pero no puedo ser feliz si sigo contigo, espero mejores, adiós. Mi corazón estaba destruido completamente, y con poca fuerza, tomé el folder que dejaba sobre la mesa. En ellos estaba una dirección y trámites de divorcio. Ella se había ido, ese maldito demonio la había alejado. Lloré. Lloré como nunca he llorado antes, creí que era el peor día de mi existencia, que equivocado estaba. Después no recuerdo nada, o tal vez no quiero recordar.
Llegó la mañana, y tomé el valor de donde no lo tenía solo para darle su libertad a mi amada. Llegué a la dirección, era la casa de mi mejor amigo, revisé mi reloj por mera costumbre, toqué el timbre, pero nadie contestó la puerta, me dispuse a entrar, maldigo el momento en que me decidí a entrar. Esa cosa no se limitó a hacer daño solo a aquellos que odiaba, también lastimó a los que amaba. Es verdad, ella me rompió el corazón al marcharse y dejarme a mi suerte, pero jamás quise que ocurriera lo que pasó ese maldito día. Ese marchito día que aún sigue tan nítido en mi memoria, aún ahora sufro al recordar esa escena. En el suelo, había 2 cuerpos boca abajo en charcos de sangre, me quedé estático, quería salir corriendo pero no pude. En mi miseria, volteé uno de esos cuerpos, estaba completamente demacrado del rostro, y con cuchilladas por todas partes, como si alguien con algún tipo de arma los hubiese atacado. Por la camisa supe que era mi amigo, no quería afrontar la verdad. Pero con el poco valor que me quedaba le di la vuelta al segundo cuerpo, en efecto, era mi esposa, esa imagen jamás se borrará de mi mente, su cuerpo frío, su rostro tan pálido, y esa expresión de terror que reflejaban sus ojos, aún hoy me despierto gritando y llorando. La tomé entre mis brazos y lloré sobre su frío y callado pecho, quería morir ahí mismo, pero las sirenas de la policía me lo impidieron. Los oficiales me detuvieron antes de quitarme la vida con un cuchillo que tomé de la cocina, pero no puedo recordar a qué hora lo tomé, no puedo recordar porque el reloj de mi muñeca marcaba una hora diferente a la hora que marcaba cuando yo toqué la puerta, no entiendo por qué habían pasado más de 2 horas. Dicho esto, me llevaron ahora con pruebas del asesinato, mis huellas en ambos cuerpos, y según el informe, yo los había matado con el cuchillo que se encontraba en mis manos. Dicen que me volví loco al descubrir que el amante de mi mujer era mi amigo, y quizás era verdad, pero hay algo que no cuadra en la historia, yo no tenía ningún rastro de sangre en mi cuerpo, y además, había pequeñas manchas de tinta de pluma como las que encontré ese día en el suelo de mi habitación, como las que se encontraron en todos los casos de homicidio. Eso no podía ser obra mía, yo jamás hubiese hecho tanto daño. No acabé en la cárcel si eso creen, no acabas en la cárcel después de decirle al juez que un demonio fue el culpable de tanto dolor. Acabas donde yo estoy, en un sanatorio, sin poder salir afuera. Escribo esto, en unas hojas y con un lápiz que robé a una enfermera. Aparentemente ni el encierro puede quitarme mi afición a escribir, yo solo quiero que algún día alguien escuche mi historia, dejar un testimonio de mi vida. Yo nunca quise que mi vida fuera así. Pero, todo por fin tocará su fin esta noche. Lo siento acercarse. Y ahora viene a arrebatarme el alma de tajo. Lo sé muy bien. Y él lo sabe. Acabó con todo lo que llegué a amar. Acabó con mi carrera. Con mi cordura. Acabó con mi vida. Y con las cosas que me hacían vivir. Acabó con el amor de mi vida. Pero pronto darán las 3 de la madrugada y todo se acabará. Quiero que termine. Él me matará. Y quiero que lo haga. Esto es lo último que quedará como prueba de mi existencia. Lo que será tomado por muchos como mi nota suicida. Llévame contigo. Hoy quiero reunirme con mi amada. Nota final. Esta historia fue encontrada en un sanatorio a las afueras de España, en la habitación número 302, habitación perteneciente al paciente que los doctores apodaban el escritor. El sujeto fue encontrado muerto en una habitación llena de sangre, su rostro estaba completamente descarnado, y solo fue posible identificarle por registros dentales y además porque no se le permitía salir de ese cuarto. Curiosamente las hojas estaban manchadas con pequeñas gotas de tinta, lo cual sería muy normal si nuestro individuo hubiese escrito con una pluma, pero escribía con un lápiz.